¿Cómo está? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Doy gracias al Señor por este video y también por la audiencia en este momento. Vamos a desarrollar un mensaje que podríamos decir es la continuación de otro que hicimos hace bastante tiempo. Ese anterior se tituló ¿qué le pasó a Lázaro? Podríamos decir que ese tema fue una introducción a este tema o bien la primera parte, pero vamos a seguir desarrollando este tema después de esta oración. Oremos. Dios bendito, Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por este nuevo mensaje. Sé tú obrando y hablando otra vez mío, Señor. Que no sea piedra de tropiezo, Señor, para que tu mensaje sea claro, Padre bendito, y que sea para ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Como les dije, esta es la continuación de ese mensaje anterior, el cual les voy a dejar el link. Pero el mensaje de ahora se ha titulado ¿A dónde van los muertos? Y que tiene mucha relación con el mensaje de ¿qué le pasó a Lázaro? Pero empecemos con un versículo. Encontramos en Romanos 8:11 que dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Qué me está diciendo este versículo? Bueno, está diciendo que Jesucristo murió, sí, todos lo sabemos. Por ende, antes de la resurrección, Él se fue a la morada de los muertos. Murió, ¿sí? Y justamente este tema vamos a desarrollar ¿a dónde van las personas que mueren? Sí, claro, se va al cielo, se va al infierno, pero analicemos o bien profundicemos un poco más este tema y también no nos olvidemos del tema que le acabo de señalar, que ¿qué le pasó a Lázaro? Sí, pero bueno, aquí hay varios conceptos que hay que tomar en cuenta. Primero habla de tumba, también se habla de Seol, también se habla de Hades. Son tres conceptos que nos pueden causar cierta confusión. Empecemos con el de tumba. El de tumba, según un diccionario bíblico, dice que puede significar una cámara, una bóveda o cripta, ya sea subterránea o a nivel. Por ende, ¿qué es una tumba? Bueno, es físicamente donde van los muertos, ¿sí? Es justamente el ataúd, por así decirlo, ¿sí? Y es enterrado bajo tierra. Ahora, el concepto de Seol, ¿qué se entiende por Seol? Bueno, una pista aquí nos da Ezequiel, el profeta Ezequiel, que nos dice en Ezequiel 31, del 15 al 17. Esto, bueno, obviamente es por palabra de Dios, por palabra del Señor, que dice: así ha dicho Jehová el Señor. El día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos de Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿Sí? Por ende, aquí hay un lugar, ¿no? Está diciendo que descendieron al Seol. Al Seol, bueno, un lugar a donde van los muertos. ¿Sí? ¿Será lo mismo que tumba? ¿Qué nos dice la Enciclopedia Británica en cuanto al concepto de Seol? Dice: el Seol estaba situado en alguna parte debajo de la tierra. La condición de los muertos no era ni de dolor ni de placer. Tampoco se asociaba con el Seol la recompensa para los justos ni el castigo para los inicuos. Los mismos buenos que malos, tiranos que santos, reyes que huérfanos, israelitas que gentiles, todos dormían juntos sin conciencia los unos de los otros. Bueno, en el desarrollo de este mensaje vamos a hacer o a retocar o a hacer unos enlaces con el tema de qué le pasó a Lázaro. El concepto de qué le pasó a Lázaro, bueno, podemos concluir que él estaba durmiendo hasta que fue llamado por Jesús. Y en este caso, según la Enciclopedia Británica, es exactamente lo mismo que está diciendo, ¿no? Estamos repitiendo lo mismo, que las personas cuando mueren están durmiendo, están adormecidos, por así decirlo, sí, pero no nos adelantemos a sacar conclusiones, tenemos que seguir desarrollando el tema. Sí. Por ende, según el Antiguo Testamento utiliza la palabra Seol, pero lo interesante de esto es que
el Seol era utilizado, incluso podríamos decir, como algo similar a la tumba, ¿no? Porque estaba debajo de la tierra, estaba durmiendo, bueno, el cuerpo que muere es inerte, no escucha, no habla, nada, ¿sí? Está como dormido, ¿sí? Por ende, muchos versículos de la Biblia hablan del Seol como un lugar sombrío, ¿sí? Y es así como, por ejemplo, Job 10:21 dice: antes de irme para nunca más volver a la tierra de oscuridad y penumbra absoluta. Sí, a su vez también en Salmos 115:17 dice: los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba. Sí, a su vez también se le considera como un lugar de inconsciencia. Según Eclesiastés 9:4-6 dice: hay esperanza solo para los que están vivos. Como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Los que hayan hecho en su vida amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. Y según Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que hagas, hazlo bien. Cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría. Sí, bueno, también el concepto de Seol, como era un lugar que estaba bajo tierra, se le asimilaba o se le trataba en forma sinónima como el infierno, algo que está debajo de la tierra, no como todos sabemos. Pero bueno, también la Biblia habla de que este lugar, el Seol, es un lugar donde ni alaban ni mencionan a Dios. En Salmos 6, 4 y 5 dice: vuelve, oh Señor, y rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? A su vez también en Isaías 38, 17 al 19 dice: sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente, los vivos. Claro, o sea, el concepto de morir, concepto de muerte es alguien, por decirlo de alguna forma, que se apaga, ¿sí? Que ya no emite ni recepta nada, ¿sí? Es como un aparato transistor que se dañó, ¿sí? Y por eso muchos dicen que está durmiendo, pero sigamos desarrollando el tema. Ahora, vamos al concepto de Hades. ¿Qué pasa con el Hades? Vimos en un comienzo que estaba la tumba, el Seol que podía ser asimilado a la tumba inclusive, pero está el Hades. ¿Qué es el Hades? Sí, aparte de las películas que vemos que hablan de los personajes griegos o no sé, o romanos o antiguos que hablan de los dioses, del Olimpo, etc. Pero aquí, según el diccionario, ¿qué es el Hades? Se refiere al lugar común de la humanidad donde se entierran los muertos. Aunque algunas personas lo asocian al infierno, muchas traducciones lo sitúan como el simple lugar donde estarán los muertos sepultados. En la mayoría de los contextos se asocia de una manera no metafórica al lugar donde se entierra. Podríamos decir hasta el momento que el concepto de tumba, de Seol y Hades es exactamente lo mismo, que es el lugar físico en el cual te entierran, obviamente bajo tierra, y obviamente como estás muerto, estás como dormido porque estás muerto, no tienes contacto, no puedes alabar, no estás consciente de nada, y es un lugar sombrío y oscuro, claro, porque estás con el ataúd, está la tierra, no se ve luz, nada, está todo apagado. Por ahí yo creo que seguimos coincidiendo con el tema que vimos en el mensaje anterior, que le pasó a Lázaro. Sí, pero aquí tenemos que ir sacando ciertas conclusiones preliminares o ciertas bifurcaciones al camino que tal vez algunos creen que es el mismo que ya concluimos. No, por eso les digo, esta es una continuación del mensaje anterior. La palabra Seol viene de la lengua hebrea, ¿sí? Pero lo interesante es que la palabra Hades viene del griego, ¿sí? Y justamente desde el punto de vista del griego es utilizado el Hades en las antiguas versiones griegas de la Agílados, Símaco y Teodosión. Incluso se le relacionan al Hades con el infierno. Seol, algo bajo tierra, Hades, infierno, desde el punto de vista griego. Ahora,
se les trata como sinónimos el Seol y el Hades, ¿sí? Pero vamos a dar ciertos indicios para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿A qué nos estamos refiriendo? En Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos da una pista de este tema que estamos desarrollando. ¿Qué dice? Primero, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí aparece algo muy interesante en el libro de Apocalipsis. No sé si se habrán dado cuenta. Habla o se deducen dos lugares según Apocalipsis. Si quieren ver el más claro, habla del lago de fuego y azufre, ¿sí? Pero primero, en los versículos anteriores dice, vi a los muertos. O sea, vi a los muertos. O sea, los muertos no estaban dormidos, estaban parados, me imagino. Claro, dice, de todo tipo, claro, parados de pie delante del trono de Dios. O sea, a ver qué pasa. Estamos hablando de que los muertos están bajo tierra, que están dormidos, que no tienen ningún tipo de contacto, sombríos, sin comunicación, sin alabar, etc. Están dormidos. Sí, pero aquí este versículo de Apocalipsis me dice que están parados delante de Dios. Por ende hay un lugar en el cual, deduciendo lo que dice el versículo, por ende hay una sección en la cual los muertos están parados, por ende tienen vida, y hay otro lugar en el cual habla del lago de fuego y azufre, que justamente según el versículo fueron lanzados ahí, algunos de los que estaban parados, ¿sí? Y que es la segunda muerte, y que sus nombres no estaban en el libro de la vida, ¿sí? Por ende, que se concluye que existen dos lugares. Atención, no tienen ni idea lo que me costó a mí sacar estas conclusiones y dárselo más o menos masticado. Por ende, existen dos lugares. Por ende, el Seol, del punto de vista del hebreo, podríamos decir Antiguo Testamento, y el Hades, del punto de vista griego del Nuevo Testamento, es un lugar en donde están los muertos, pero según Apocalipsis están vivos. Por ende, acuérdense, el sinónimo de Hades también y Seol se les trataba como infierno. Una primera conclusión que debemos llegar, que infierno y el lago de fuego y azufre son dos lugares diferentes. El lago de fuego y azufre es la sentencia de los pecadores, de los no creyentes, de los impíos, de los quienes no le recibieron al Señor. ¿Están vivos o muertos? Muertos, pero estos muertos están parados delante de Dios. Por ende, al momento de morir, y me adelanto a alguna conclusión, al momento de morir, no es que los muertos están durmiendo, tal vez desde el punto de vista de los vivos terrenales ellos están durmiendo, pero estos personajes al momento de morir van a un sitio que podríamos decir está a los ojos de Dios para luego ser juzgados. Acordémonos ahora, para ser más claros, y se los voy a citar, el Lucas 16, 19 al 31. Todos se acuerdan de Lázaro, no el Lázaro, el amigo de Jesús, sino que un pobre Lázaro, ¿sí? Y el rico, ¿sí? Esto me aclaró muchísimo, aun cuando no lo he tomado mucho en cuenta porque es una parábola. Y normalmente las parábolas, en el caso de esta parábola, está dirigida a los fariseos de ese entonces para que pudieran entender lo que Jesús estaba diciendo, porque esto es dicho directamente por Jesús. Pero, en conclusión, toda parábola dada por Dios, por Jesús en este caso, tiene algo de verdad. No es todo mentira, tiene algo de verdad, por ende debemos considerar lo que esta parábola nos está diciendo. ¿Qué nos dice Jesús en esta parábola? Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es, como dirían en algunas partes de este mundo, es tenaz, es cosa seria, es tremendo, ¿sí? Este versículo. Porque si Jesús está narrando, no dudo de lo que él está diciendo, porque la Biblia no se contradice, y ese fue el cuestionamiento que tuve cuando se realizó el tema de dónde se fue Lázaro, y el Señor pone en mi corazón desarrollar este tema. Yo digo, no, o sea, hay una contradicción aquí, porque un lado dice que están dormidos, en cambio aquí dice que están vivos, ¿sí? Por ende, fui mal instrumento del Señor para dar este mensaje. Entonces, estoy mal. Por ende, yo hasta llegué a concluir, si estoy tan mal, entonces voy a eliminar el mensaje de Lázaro, y lamentablemente me equivoqué, y si me sigo equivocando, no puedo seguir yo con este canal, porque mi intención no es engañar a nadie, absolutamente, sino que dar la verdad de Dios, que no es mía, sino que es de Dios, o sea, ser instrumento de Dios. Y si estoy fallando, es porque no puedo ser instrumento de Dios, porque le estoy faltando, estoy siendo un instrumento de interferencia. Fue un cuestionamiento fuerte de mi parte, ¿sí? Porque realmente, como les digo, este canal, la intención es dar información fidedigna de la verdad de Dios, no mía, de cómo son ciertas situaciones o ciertos temas, para darle luces y ustedes tomen la decisión. Yo no se los voy a dar, pero no quiero incurrir en engaño, ni quiero llevar en un camino equivocado a la gente, porque imagínense cuáles serían las consecuencias en mi contra. Me pondrían esa rueda que es para moler trigo y me arrojarían al fondo del mar. Y mi intención no es esa. Todo lo contrario, es ayudar. Bueno, aquí existen dos cosas que yo creo que están claras. Lázaro, pero aquí no tiene nada que ver la riqueza, no. La cuestión es que uno le recibió al Señor y el otro no le recibió. Punto. Sea o no tenga riqueza. Aquí no vamos a dar a conocer la teoría de la prosperidad en eso, porque es totalmente antibíblico, ¿sí? Pero aquí hay una persona que no le recibió al Señor y una persona que sí le recibió. La persona que sí le recibió, que era Lázaro, que estaba con Dios, estaba en el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar en el cual, podríamos decir, tranquilo, vivía en paz, no le faltaba nada. En cambio, el rico, que no le aceptó a Dios, estaba justamente en un lugar, decía, de tormento constante. De tormento constante, y eso a mí me movió el piso, ¿sí? Porque si nos quedamos con la idea de lo que le pasó a Lázaro, está durmiendo. Por ende, no estoy sufriendo, no estoy pasando nada, sino que estoy durmiendo, ¿sí? Pero tiene su origen, eso es lo que les dije, no es equivocación, no es error, no es mala interpretación, tiene un origen, ¿sí? Pero sigamos desarrollando el tema, ya me estoy adelantando. Estaba en un lugar de tormento constante, por ende, la persona que murió pasó inmediatamente a un lugar que es de tormento. Por ende, el Hades o el Seol, dependiendo cómo le veamos, del Antiguo o el Nuevo Testamento, o del punto de vista hebreo o del punto de vista griego, está formado por dos secciones. Atentos. Está formado por dos secciones. Una, que es el seno de Abraham, incluso le llaman el paraíso. Y otra parte que está formada por
el infierno o el lugar de tormento. No es el lago de fuego y azufre que va a ser arrojado Satanás al final. No. El lago de fuego es una condenación. Aquí no. Están bajo la ira de Dios constante, porque murieron sin recibirle a Dios. Es tremendo. Es tremendo. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios 4, 8 al 10? Dice, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este lugar inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Por ende, cuando murió Jesús, ¿sí?, y antes de su resurrección, Él bajó, Él descendió. ¿Él descendió al infierno? No. Descendió al Hades, pero a la sección del Hades que era del seno de Abraham. ¿Para qué descendió? Para llevarse a todos aquellos que habían muerto antes de la muerte de Jesucristo, para llevárselos juntos con Él. Abraham, Isaac, Jacob, Adán, Eva, etcétera, etcétera. Todos los que le habían recibido al Señor y que murieron antes de la muerte de Jesucristo estaban en el seno de Abraham. Claro, obviamente que los que hicieron mal y no se arrepintieron no van a estar en el seno de Abraham por muy personajes bíblicos que hayan nacido, ¿sí? Todo eso ya lo sabemos hasta la actualidad. Pero en el seno de Abraham están aquellas personas que murieron aceptando al Señor, que terminaron la carrera con altos y sus bajos, pero terminaron la carrera buscándole al Señor, procediendo siempre al arrepentimiento, siempre tomando en consideración al Señor, etcétera, etcétera. Pero se mantuvieron en su decisión. Y eso estaban en el seno de Abraham, en el paraíso, estaban tranquilos, no tenían frío ni calor, estaban en verdes prados, no se cansaban, estaban siempre en la presencia del Señor. Y Jesús descendió y se los llevó a todos. Pero los que estaban en el lugar de tormento, en este caso el rico, ellos seguían estando en el lugar de tormento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando justamente les corresponde el juicio. Es mucho tiempo. Para estar sufriendo considero que es mucho tiempo. Sí. Ahora, ya me adelanté en este tema. Ahora, ¿dónde viene toda esta confusión? ¿Sí? ¿Dónde viene toda esta confusión? Porque claro, como les dije, tumba, Seol, Hades, todo esto se confunde. Lo que pasa es lo siguiente, nosotros también vimos un tema hace un tiempo atrás que era justamente sobre los libros apócrifos, ¿sí? Y también les dejo el link por algún sitio, ¿sí? Y justamente cuando estaban haciendo la Septuaginta, ¿sí?, que era la versión griega justamente del Tanajo, de la Biblia hebrea, ¿sí?, se toparon con un problema. ¿Cómo traducir al griego la palabra Seol? Seol, entendida como Nefesh del punto de vista hebreo o como psique del punto de vista griego. ¿Qué significa en cuanto al alma? Porque en el caso de los hebreos hablaban justamente que el alma era inmortal, que tenía vida después de la muerte. No estoy hablando de la reencarnación, no tiene absolutamente nada que ver en esto, sino que el alma no perece, no muere nunca, a diferencia del cuerpo físico. El alma sí está, se mantiene. ¿Y cómo poder traducir esta palabra de Nefesh al punto de vista griego? ¿Qué palabra es la más idónea en este momento? Y físicamente, ¿qué fue lo que hicieron? Estos estudiosos hablaron con un experto en materia griega y le dijeron que la palabra que más se adecuaba a Seol era Hades. Pero claro, para los griegos la palabra Hades significaba justamente era para explicar la vida después de la tumba, ¿sí? Y justamente ellos aplicaban esta palabra Hades para explicar que la psique, desde el punto de vista griego, o Nefesh, desde el punto de vista hebreo, iba a las partes más profundas de la tierra a cumplir su condena por rebeldía. Era el infierno. Y ahí es donde viene la confusión. Porque el Seol utilizado por los hebreos no se refiere al infierno. Se refiere a un lugar temporal. Podríamos decir un salón VIP, si queremos compararlo con los aeropuertos, en el cual esperamos tranquilamente, ¿sí?, en paz, en tranquilidad, hasta que el avión venga y nos lleve a nuestro destino final. Pero claro, tanto los creyentes como los no creyentes, ¿no? Pero claro, los no creyentes no están en un salón VIP tranquilos disfrutando del ambiente, de la televisión, etcétera, o del alimento, no, están sufriendo.
están constantemente atormentados. ¿Sí? Ahora, la palabra Seol es utilizada más o menos 65 veces en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Y es así como en la Reina Valera de 1909 la traducen Seol como infierno en 11 veces, como sepulcro en 30, como sepultura en 13 veces, abismo en 3 veces, profundo en 4, huesa en 2 veces, fosa en 2 veces y hoyo una vez. Por ende, ahí venía la confusión. ¿Por qué? Porque las traducciones de la Biblia, ya sea del hebreo al griego, no es que estaban buscando un concepto, una palabra que tenga el mismo concepto que otra. No, eran justamente, no era palabra, por así decirlo, sino que eran definiciones por definición. O sea, trataban de ubicar el sentido de esta palabra con un sentido similar, no era palabra por palabra. Y el sentido similar era justamente Hades a la palabra Seol, pero doctrinariamente, por así decirlo, no corresponde, no tenía absolutamente nada que ver, y eso causaba mucha confusión, y por eso fue el origen de este mensaje. Ahora, ¿sí? Por ende, una pequeña conclusión. Entonces, en resumen, hay dos lugares en el Hades o en el Seol, un lugar en el cual estaban justamente los creyentes, ¿sí? Como diríamos, los bienaventurados, ¿sí? Que se le llamaba el seno de Abraham o el paraíso. En cambio, había otro lugar que estaba reservado para los no creyentes, para los impios, ¿sí? Que eran atormentados desde el momento que ellos arribaban a ese lugar. Y ahora acordémonos lo que le dijo Jesucristo, cuando estaba en la cruz al ladrón que tenía al lado. Dice, desde este momento estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? O sea, refiriéndose justamente al seno de Abraham. Muere, ¿sí? Es recibido en el seno de Abraham, y cuando Jesucristo descienda, ¿sí? Se va a llevar a todas estas personas que le recibieron justamente a Jesucristo como su amo y Señor en sus vidas. Ahora, acá hay algo que es interesante, porque estamos hablando del concepto de muerte en el sentido de que estaban dormidos, ¿no? Que no tenían sentido, no tenían idea de nada de lo que estaba pasando. Pero según esta parábola, eran totalmente conscientes de lo que estaba sucediendo, o sea, sentían dolor, ellos tenían memoria, ellos podían ver lo que estaba sucediendo, ¿sí? O sea, tenían todas sus facultades totalmente activadas. Porque acordémonos lo que sucedió con el rico. Decía, claro, aquí estoy sufriendo, y podía ver justamente a Lázaro al otro lado y le decía, envíamelo para que con la punta de su dedo me pueda dar un poco de agua, ¿sí? Porque aquí en este lugar de tormento, llamas, ¿sí? Se estaba sofocando. Abraham dijo, no puede, porque hay una cima, hay una especie como de acantilado, una especie de barrera gigantesca que no puede cruzarse de un lugar a otro aunque quisieran. Por ende, muchas personas que se han muerto tal vez se han visto en esta situación, como en el caso del rico, y tal vez en ese momento pensaron, yo no pensé nunca que iba a llegar al infierno, aun cuando me hablaron del Señor, pero realmente no lo tomé en serio. Y ahora que estoy en este lugar, sé que esto fue verdad, no me estaba mintiendo, pero pido que mis hijos, que mi esposa, que mis hermanos, que mis parientes, que mis amigos no pasen por lo mismo. Por favor, ayúdales. Está la Biblia. Ahí está el mensaje. La Biblia es palabra de verdad. Si no hacemos caso a lo que dice la palabra, las consecuencias van a ser funestas. Van a ser funestas. Pero aquellos que se preguntan cómo será este lugar del Seol, ¿no? Bueno, tal vez algunos piensen que es una especie de galpón gigante, como el caso de los aeropuertos, ¿no? De galpón gigante que en la medida que va llegando más gente tienen que ir al plan del galpón, ¿no? Van poniendo nuevas salas para los aviones, etcétera, se va agrandando, ¿no? Como una especie de mecano. Pero realmente simbólicamente es un lugar que no tiene ningún tipo de límites. No se llena nunca, ¿sí? Porque simbólicamente se refiere a un lugar, no a algo físico, ¿sí? Y así como Isaías 5:14 dice, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Ahora aquí, que no se nos olvide un punto muy importante. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz? Claro, por nuestros pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque acordémonos que en el huerto del Edén fue engañada Eva, fue engañada Adán, entró el pecado. Por ende,
La única recompensa era muerte. Muerte, muerte. Pero claro, el Señor, dentro de su infinita misericordia, dijo, no, o sea, no puede morir, sino que hay una solución a todo esto. Me estoy parafraseando, ¿no? ¿Sí? Y dijo, no, hay que crear justamente este paraíso que ya creé para Adán y Eva, es justamente para las personas que no tienen pecado. Por ende, ya no puedo decir que la creación que he tenido no tenga pecado, porque ya fue corrompida. Por ende, necesito a alguien que sea totalmente puro, sin pecado, sin mancha. Pero para poder quitar, ¿a quién? Al enemigo, al diablo, poder quitar justamente el poder que tiene sobre la muerte, porque él la controla. Porque él lo ganó a través del pecado en el cual cayó Adán y Eva. Y él controla la muerte. ¿Qué tipo de control de muerte? O sea, no es que él señale y tú estás muerto. No, el infierno, en ese momento todos caían en el infierno. Ninguno tenía salvación y caían derechito al infierno y solo estaban esperando el juicio final del lago de fuego y azufre. Así de sencillo. Él tenía las llaves justamente del Hades, entendido como infierno. De esta sección de tormento. ¿Sí? Y no había salida. Por ende, la única salida era Jesucristo. La única salida que es Jesucristo, que Dios hecho hombre, sea de carne y hueso, para poder quitar este poder, para arrebatar las llaves que tenía el demonio del Hades, del infierno, para poder dar una salida a aquellas personas que estaban o que estaban en el camino del Señor y que no podían ir al infierno. Por ende, gracias a la muerte de Jesucristo, Él estableció una salida. A través de la sangre de Jesucristo. Si yo le acepto a Jesucristo en mi vida, esa sangre que fue derramada en la cruz me es esparcida. Me ha comprado a través de esa sangre. Por ende, si yo le acepto esa sangre ya derramada en la cruz de sacrificio, ya me compró, yo le pertenezco a Jesús. Y como le pertenezco a Jesús, esas llaves de la muerte le pertenecen a Jesús. Y a través de Jesús que resucitó al tercer día, yo a través de su sacrificio, no iré al infierno, a ese lugar de tormento. Gracias a su sacrificio, estaré en el seno de Abraham, estaré en el paraíso como lugar temporal y luego estaré, ya sea gobernando con Jesucristo durante 1000 años o en la nueva Jerusalén. Gracias a ese sacrificio hecho por Jesucristo. O si no, el enemigo, como le dije, seguiría administrando el infierno y todos los que cayeran vengan al infierno. Pero qué bendito es el Señor dentro de su sabiduría y el amor que nos tiene, que es impresionante, que humanamente no se comprende. Así en Hebreos 2, 14 y 15 que dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte que podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Por ende, Jesús tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves del Hades en su poder. Según Apocalipsis 1:18, yo soy el que vive, tú estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Amén. Por ende, entonces, ¿qué se va a la muerte? ¿Qué se va a la tumba? ¿Qué es lo que se muere? Aquí hay que distinguir. ¿Qué nos dijo Pablo? En 1 Tesalonicenses 3:23, ya para ir sacando conclusiones. Dice, ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Él establece una distinción, espíritu, cuerpo y alma. Sí. Y esto se menciona solamente una vez en el Nuevo Testamento, que es justamente en 1 Tesalonicenses. No se menciona ninguna vez más. Pero claro, habla de cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? El cuerpo todos lo sabemos, cuerpo físico, este que tocamos. ¿Sí? Tenemos el espíritu que se traduce como ruá, es el viento o es halo de vida, es el soplo de vida que Dios nos dio o que le dio a Adán, ¿sí? Desde el momento de la creación, desde el momento del huerto del Edén, desde el momento del paraíso. Por ende, este aliento de vida, este halo de vida, este espíritu de Dios que está en nosotros, ¿qué nos permite? Nos permite justamente
tener contacto con Dios y ser consciente de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque según el mismo Ezequiel dice, os infundiré mi espíritu. O sea, el espíritu, ¿qué es entonces? Ese contacto, podríamos decir, ese órgano interno que tenemos que nos permite tener contacto con Dios. Porque así Dios lo quiso. No somos cualquier cosa. Solamente nosotros tenemos espíritu. Nadie más lo tiene, solamente la especie humana. Según Juan 4:24 dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Según Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sí? Por ende, cuando morimos, cuando el cuerpo ya no nos acompaña, ya sea por alguna enfermedad, ya no hay espíritu, o sea, se extingue, se quebranta esta relación del espíritu con el cuerpo. Por ende, eso es la muerte, ¿sí? Porque es un aliento de vida, ¿sí? Es algo vital, ¿sí? Este aliento, ¿sí? Como le habíamos dicho, ruá, ¿sí? Que también le podemos decir que es una fuerza, es una energía vital. Ahora, el otro concepto que existe es el alma. El alma, como les dijo en un comienzo, es nefesh desde el punto de vista judío y psique del punto de vista griego. Justamente esta palabra psique es el origen de la palabra de la psicología. Por ende, este concepto nefesh se refiere al conjunto o al concepto de persona en su totalidad. O sea, es nuestra existencia, es nuestra conciencia de nuestra vida. O sea, es el alma, es el disco duro en el cual nosotros grabamos todas nuestras emociones. Ira, odio, resentimiento, alegría, amor. ¿Sí? O bien el nefesh es aquel por el cual nosotros tomamos decisiones. ¿Sí? El nefesh es lo que somos. Es la carpeta que dice nuestro nombre. Así de sencillo. ¿Sí? Buscamos carpeta de fulanito de tal, aquí está. Esta carpeta le pertenece a fulanito de tal. Esa es nuestra alma. Están nuestras características. Ahí está todo nuestro ADN, por llamarlo de alguna forma, nuestra identidad, nuestra individualidad. Es justamente el alma. Según Mateo 16:26 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y en otra versión de Lucas 9:25 dice, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? ¿Sí? Justamente está corroborando lo que les estaba indicando. Por ende, en resumen, en el espíritu mora Dios. En el alma moramos nosotros, nuestra individualidad. Y obviamente en el cuerpo es justamente donde están los sentidos físicos, o sea, en la parte mecánica, tanto del alma y obviamente también está el espíritu. Ahora, ya vamos sacando conclusiones. ¿Sí? Está bien, mensaje bastante profundo, bastante fuerte, ¿sí? Pero vamos redondeando. En Salmos 17:15, ¿qué dice? Porque soy recto, te veré, cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. En Mateo 22:31 y 32 dice, ahora bien, en cuanto así habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Sí. Acordémonos nuevamente lo que pasó con Lázaro y la persona rica. Es el Dios de los vivos. Lo que vimos también que en el Apocalipsis, que los muertos estaban de pie delante de Dios. Es un Dios de vivos. Sí. Por ende, podemos decir que es un fuerte fundamento para decir que los muertos no es que duerman, sino que pasan a una nueva etapa, y esta nueva etapa es justamente o te vas al Hades que del infierno, al Hades de el seno de Abraham o del paraíso. Según Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Son atormentados constantemente en el infierno después de morir.
no importa la causa. Según Corintios 5, 6 al 8 dice, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estemos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, claro. Sí estamos plenamente confiados y preferíamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Qué contrasentido, ¿no? Uno dicen que están durmiendo, en cambio aquí dice, si yo me salgo del cuerpo, inmediatamente estoy, ¿en dónde? En el hogar celestial con el Señor. En el hogar celestial del Señor. Ahora, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Ahora sí, vamos concluyendo. ¿Por qué? Algunos dicen que están durmiendo, algunos versículos dicen que están durmiendo, en cambio otros dicen que no es que están durmiendo, sino que mueren y justamente pasan a una nueva etapa o un lugar temporal, que ya habíamos visto. ¿Todo esto de dónde se viene? ¿De dónde proviene? Y no es que me está inventando. Este concepto del sueño del alma justamente es una teoría o una hipótesis que viene de Martín Lutero. ¿Sí? Versículos sobran, como hemos visto, de que hacen mención de que el alma está durmiendo. Que solo duerme. ¿Y cuándo va a ser el alma? Tanto de buenos como de malos, ¿no? Y que éstas van a despertar al momento del juicio. ¿Cuál juicio? Ya sea, bueno, en el caso de los creyentes, ¿sí? Los que creen en Dios, en el momento del rapto, porque ahí viene el tribunal de Jesucristo y la voz del Cordero. En cambio, los que no creyeron en Jesucristo fueron justamente al infierno, que es donde se fue el rico. Ellos permanecerán ahí durante todo el gobierno milenario de Jesucristo y van a ser juzgados justamente cuando el Señor los llame al gran trono blanco. Y ahí van a ir al lago de fuego y azufre y ahí vendrá la nueva Jerusalén. Sí. Bueno, viene de Martín Lutero. Este concepto de Martín Lutero, como le hemos dicho, tiene una serie de versículos que dicen que el alma está durmiendo, que las personas están durmiendo. Pero claro, tenía sus argumentos y existen posiciones a favor y en contra. Pero sin embargo, en ese tiempo Calvino incluso hizo un libro, ¿sí? Llamado Vigilia de la Noche del Alma, en el cual le barre a Martín Lutero en cuanto a esta teoría y la niega totalmente, incluso dice que es totalmente antibíblica. O sea, hay posturas a favor y en contra. Incluso esta postura de Martín Lutero del sueño del alma es compartida también actualmente por los adventistas del séptimo día, por los testigos de Jehová y también por los llamados cristadelfianos, ¿sí? En las cuales obviamente ellos dicen que el alma al momento de morir está dormida. ¿Por qué? Porque ellos no creen que el alma es inmortal, sino que es totalmente mortal. Por ende, cuando el cuerpo muere, también muere el alma y esta alma, ¿sí? va a recuperar vida en el momento en que el Señor le llame. ¿Sí? Yo no soy adventista, yo no soy testigo de Jehová, no soy tampoco cristadelfino, yo soy cristocéntrico. Yo creo en Jesucristo, yo sé que Jesucristo murió por la cruz, derramó su sangre, me compró con su sangre, resucitó al tercer día y gracias a su sacrificio nosotros tenemos vida eterna. ¿Sí? Pero en la primera etapa que vimos, ¿qué le pasó a Lázaro? ¿Sí? Fue desarrollada desde el punto de vista de Martín Lutero. ¿Sí? Y querámoslo o no, sea que, porque como le digo, es una posición compartida, ¿no? O sea, nadie tiene evidencia para decir esto es, aun cuando podemos tener un sinfín de libros que hablan de personas que fueron llevadas por Jesucristo al infierno, ¿sí? O aquellos viajes de las personas que mueren y han tenido una experiencia sobrenatural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista bíblico podemos encontrar una serie de antecedentes a favor como en contra. Algunos dicen que, como les dije, el alma duerme. La primera etapa de este tema que vimos de Lázaro, desarrollamos este concepto de que el alma muere. Pero sea que el alma está dormida, la que muere, está dormida, o bien pasa al paraíso, si nosotros estamos en Cristo Jesús, vamos a estar con Dios siempre. Sea una postura o sea la otra. ¿Sí? Esa es la decisión de ustedes, ¿no? Yo no les puedo decir qué camino elegir, porque como le digo, tenemos antecedentes de sobra, ¿no? Y no es que sea una teoría así de una persona desconocida, era de Martín Lutero, todo lo conocemos, ¿no? Que es el origen del protestantismo. Pero sea de una, sea de otra, vamos a estar con Dios. ¿Sí? Lo que más me preocupa es de aquellos que no están en Cristo. Y eso, claro, me asustó esta idea en el sentido de que tal vez
inocentemente. Pensé que todavía tenían tiempo en el sentido de que no iban a sufrir todavía, sino que faltaba que viniera el juicio. Pero claro, si ya están muertos, no hay nada más que hacer. Van a sufrir tarde o temprano igual el castigo eterno. Solo que en este momento, si una persona falleció y no está con Cristo, se va inmediatamente al infierno. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso lo terrible que es? Y esta persona que está en el infierno es totalmente consciente de lo que le está pasando y está sintiendo absolutamente todo. Absolutamente todo. Me acuerdo una vez que hace muchos años atrás, debe ser por lo menos unos 15 años atrás, cuando estaba formaba parte de otra iglesia que no es la que de ahora. Una persona empezó a hablar en lenguas. Y justamente había un hermano que tenía el don de interpretación de lenguas. Y obviamente empezó a interpretar todo. Y en resumen, lo que esta persona estaba diciendo, esta mujer, era que no nos preocupemos de que cómo hagamos o en qué momento o qué armas tenemos para poder llevar el evangelio y poder salvar a las personas. Era una especie de mensaje desgarrador que obviamente venía de Dios, en el cual decía, solo evangelicen. Solo salven almas en el nombre de Jesús. No se preocupen con el cómo, el dónde o el cuándo. Solo concéntrense en eso, nada más. Bueno, y atando cabo de diferentes tipos de experiencias, bueno, eso sí lo que les puedo concluir es que, claro, una persona muere, si no la ha recibido el Señor se va al infierno. Y eso sí, encontramos evidencia en toda la Biblia y no hay nadie que contradiga esto. Eso sí es cierto. Y es terrible. Personas muy cercanas a uno tal vez que ¿no le recibieron al Señor? Bueno, ojalá que sí, porque muchas veces en esos segundos, esas décimas de segundo, cuando uno sabe que va a morir, recapacita y en forma breve y rápida, Señor, acéptame, perdóname. Y por el infinito amor del Señor le recibe y se salva. Bendito Dios. Pero hay personas que no lo hacen y se van derechito al infierno. Sí, como les digo, es terrible, ¿no? Y les complemento esto porque uno de los antecedentes también para decir que después de muerto estamos en el paraíso o en el seno de Abraham, también en Filipenses 1:23 que dice, estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. O sea, Pablo dice que quiero morir en este momento y porque sé que si muero yo voy a estar con Cristo. En 2 Corintios 5, 6 y 8 dice, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferíamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Bueno, estos versículos obviamente excluyen a la teoría del sueño del alma. Sí, porque están diciendo que quisiera morir porque sé que si es que no tengo vida terrenal, inmediatamente voy a estar con el Señor. También muchos se basan también en Apocalipsis 6:9 que dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios, por haber sido fieles en su testimonio. Vio las almas, estaban vivas. Sí. Aun cuando algunos interpretan que estas almas vivas no se refieren, por decirle, a personas o muertos vivientes, sino que era un concepto de sangre derramada, ¿no? Interpretaciones pueden ser muchas, pero como les digo, lo que sí es cierto es que si no uno muere y no le ha recibido el Señor, se va al infierno. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, que nos tropezamos, sí, no somos perfectos, pero sea que una teoría, la de Martín Lutero, o sea la teoría totalmente acogida también por otras, de que ya sea que dormimos o bien que inmediatamente nos vamos al seno de Abraham, vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a estar. Y el Señor va a estar preocupado por nosotros porque vamos a estar en el libro de la vida. Por ende, antes de morir, o incluso en cualquier momento porque no sabemos lo que nos depara el destino, debemos estar conscientes de las decisiones que estamos tomando. Tal vez decimos, tiempo nos sobra. Somos jóvenes todavía, somos sanos, nos cuidamos, etcétera, etcétera. Pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que si estamos con Cristo, tenemos vida eterna y viviremos siempre con Cristo. Esa es la decisión que debemos tomar. Esta no es una vida que va a durar siempre. La que va a durar siempre
es las consecuencias de las decisiones que nosotros tomemos en esta vida temporal. Aceptándolo a Jesucristo, tendríamos vida eterna y siempre estaríamos con Jesús. Por siempre. Y Él nunca se separará de nosotros y nosotros de Él. Como les digo, este es un complemento del mensaje anterior. También escúchenlo, ¿sí? Vean esa postura que está bien desarrollada desde el punto de vista de Martín Lutero y que se complementa perfectamente con esta. Les encomiendo, ¿sí?, al Señor sus vidas, su presente y su futuro, su entrar y su salir. Doy gracias por sus vidas, doy gracias porque están escuchando, viendo esto y lo están recomendando. Doy gracias por sus visitas y que Dios les bendiga. Y espero que este mensaje les sea de mucho provecho. Hasta la próxima. Chao.